tiroideo o...? No sé, ¿no? ¿Cómo se le explicamos? ¿Cómo se le explicamos sin que se decepcione? Déjenos procesar. Bueno, está bien. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, espero que este tema quede más claro, que es el tema eje adrenal. Realmente el eje adrenal no es tan complicado como el tiroideo. Es un poco más entendible, sobre todo porque pues las patologías únicamente tenemos como básicamente dos. Suben mucho los esteroides o bajan muchísimo. Y cada y evidentemente son síntomas que salen a la luz muy significativamente. Entonces, del eje adrenal, ¿qué nos podemos llevar? Principalmente saber que pues la historia de los esteroides, porque el esteroides en general, el ciclo, que proviene de un ciclo que se llama ciclo pentano-peridofenadreno, que es este anillo químico del cual surgen estas sustancias, son derivados del colesterol y que son muy importantes para las hormonas. Realmente las hormonas, como vimos, tenemos aquellas que son peptídicas, que son aminoácidas, y bueno, los esteroides en particular tienen una característica que difiere de las demás hormonas, porque debido a que son derivados del colesterol, estos pueden atravesar la membrana y llegar hasta el núcleo, o bien unirse a receptores a nivel de la membrana. Por eso es que los esteroides tienen receptores nucleares y receptores membranales. Y como es colesterol, al final difunde de manera muy libre sobre la membrana celular. Por eso es que niveles altos de colesterol, de esteroides, o sea, hormonas esteroideas, pueden inducir cambios rápidamente en una persona. Esto se empezó a hablar desde 1843, donde Thomas Addison empezó a describir los primeros síntomas de la insuficiencia adrenal, suprarrenal, o sea, disminuía los niveles de esteroides en general. Fíjense, muchos más empezaron con aislar las principales hormonas, como la cortisona o el cortisol, que el cortisol pues, se sintetiza en la corteza. Esta clase va dirigida únicamente a la corteza, no vamos a hablar de la médula adrenal. Entonces, en los siguientes 5 años, después de todo esto, empezaron a surgir los demás medicamentos derivados de la síntesis de la cortisona, llegaron a la acetona, hasta que crearon muchas más moléculas que tienen características de afinidad sobre receptores. De ahí descubrieron que pues, los esteroides van a tener diferente afinidad sobre el receptor. Y eso es lo que se define, pues es como la potencia, que es la capacidad que tiene una molécula de unirse al receptor y ser equipotente para poder generar un mismo efecto. Es decir, no porque te des más dosis de un medicamento quiere decir que, o porque por ejemplo los niveles de prednisona que sean 5 miligramos equivalen a otro tanto de miligramos, es equipotente, quiere decir que tiene la misma capacidad para generar el efecto a lo que se llama dosis efectiva 50, o sea, la misma dosis a pesar que sea un gramaje diferente. Entonces eso es lo que nos vino a dar la potencia de los diferentes esteroides. Este es el ciclo pentano-peridofenadreno, que es el ciclo del ciclo esteroideo. Derivan de una vía metabólica común, normalmente a partir de la conversión de colesterol a pregnenolona. Esta pregnenolona es como la molécula inicial, pues a partir de la cual surgen todas las vías, ¿sí? Y se rompe la cadena lateral de colesterol a través de un proceso de hidroxilación, es decir, de hidratación, para tras cual se utiliza el citocromo P450 y los esteroides pues tienen 21 carbonos y es una estructura de estos anillos aromáticos interconectados, ¿sí? Entonces este es el ciclo del cual vamos a estar viendo pues, de todas las hormonas sexuales. Entonces para este punto pues todo nos queda la información que esto surge a través de la hormona liberadora de corticotropina, que a su vez va a la adenohipófisis donde libera a la hormona adrenocorticotrópica, o también aquella que va a la glándula suprarrenal, a través de la cual va a estimular a las hormonas sexuadas o a las células que están en la capa de la corteza, donde tenemos 3 capas. Tenemos la glomerular, la fascicular y reticular. De arriba hacia abajo podemos nombrarlos como una mnemotecnia que es sal, sugar y sex. Sal porque son las sales. La hormona que se encarga de la sal es la aldosterona, ¿sí? Sugar, pues aquello que se dedica al metabolismo de los carbohidratos predominantemente. Los glucocorticoides, y de los glucocorticoides el que por excelencia es el cortisol, ¿sí? O la cortisona. Y el tercero, sal, sugar y sex. Sex porque son las hormonas sexuales. Los estrógenos, por ejemplo, ¿no? El estradiol, ese tipo de hormonas que surgen de estas 3 capas. Por eso de arriba a afuera es GLO, FARRE o sal, sugar y sex. Son las hormonas que están ahí, todas toman de base a la pregnenolona y pues ya en sus diferentes capas tienen enzimas específicas que te van a cambiar las diferentes hormonas. De tal manera que es la mnemotecnia, GLO-FARRE,
sal, azúcar y sex. En este caso, los mineralocorticoides en la primera capa, que es la aldosterona. El medicamento sintético de la aldosterona que tenemos en tabletas en el mundo es ay, se me fue el nombre, no me acuerdo. Y el sugar sex, bueno, aquí de glucocorticoides tenemos al cortisol o la cortisona, pues del equivalente sintético predominantemente esto es la prednisona. Y de las hormonas sexuales pues tenemos andrógenos y estrógenos predominantemente aquí. Entonces esto ya en cada una de las capas existen diferentes enzimas que las terminan madurando respectivamente. El esteroide sintético se llama fludrocortisona. Cuando a una persona le hace falta mineralocorticoide, pues le damos fludrocortisona. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjense bien, si a una persona le hace falta, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio y excreta potasio, ¿no? Entonces, si una persona tuviera deficiencia de aldosterona, ¿qué es lo que produciría? Poco sodio, más poquito. Exactamente, poco sodio e incremento del potasio. Entonces, un paciente que curse clínicamente con hiponatremia e hipercalemia, pues estamos hablando que le hace falta mineralocorticoide. Por eso es que el tratamiento en esos pacientes hay que darles fludrocortisona. No a todos los pacientes con deficiencia, o sea, con el Addison, por así decirlo, tienen absolutamente deficiencia también en el mineralocorticoide. Normalmente el Addison es casi el 70% de los casos es por deficiencia de predominantemente de cortisol o de los glucocorticoides. Y el Addison clásico solamente se acompaña de hiponatremia, pero a veces tienen también deficiencia de mineralocorticoides. ¿Y cómo lo van a saber? Porque te curse con hipercalemia. Entonces, en este caso, el reemplazo hormonal deberá incluir prednisona más fludrocortisona. Bueno, estos son como los reemplazos, las hormonas. Normalmente la ACTH es un receptor que se une a la enzima GS y activa la adenilciclasa, la cual cicla el AMP y te produce la activación de la proteína quinasa A, la cual llega hasta nivel intracelular, donde toma el colesterol y le pasa a ésteres de colesterilo para la síntesis del ciclo pentanoafenidosedranteno. Recordemos que esto ya entra en el aparato retículo endoplásmico rugoso, que es la que se encarga de sintetizar proteínas. Y bueno, una vez que ya la hormona pues ya entra, pues vemos aquí como la del dato, bueno, es un ejemplo un poco más grande, otro tipo de esquema. Ya vemos como ya se van ciclando a partir de la toma del colesterol. Y si ustedes recuerdan, por mucho la síntesis de colesterol es endógena y toma mucho lo que es la mitocondria, que es la beta-oxidación para la síntesis de los ácidos grasos, la cual ya toma el colesterol y pues se emplean los ésteres de colesterol y pues de ahí migran a la economía ya en forma de hormonas de colesterol. Aquí como tenemos nosotros el colesterol como precursor, tomando a la pregnenolona a través del citocromo P450, tenemos en cada una de las capas. Entonces, por ejemplo, para la aldosterona, esto sucede en la capa glomerular. Aquí tenemos la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, la cual a través de diferentes etapas tenemos progesterona, 11 de desoxicosterona y corticosterona, subsecuentemente, y vemos como la 21 hidroxilasa y la 11 hidroxilasa, hasta tener al final aldosterona. En la capa fascicular es donde normalmente aquí tenemos predominantemente los glucocorticoides, ¿no? O sea, aquí tenemos todos los que van a entrar en el metabolismo de los carbohidratos. Y se les llama así porque el exceso de estas sustancias liberan grandes cantidades de glucosa del músculo esquelético, ¿sí? Entonces por eso es la hormona del estrés, ¿no? Entonces porque te activa liberando glucosa para que te favorezca la realización de actividades. Entonces por eso tenemos aquí, se les llama los glucocorticoides. Entonces tenemos estas principales vías que a través de igual generar progesterona o 17-hidroxipregnenolona, pues vamos a darnos origen al cortisol y a la corticosterona, que son las moléculas finales. Entonces los glucocorticoides que nos podemos llevar de esta parte de aquí, pues que intervienen en el metabolismo de los carbohidratos y pues también tienen por su similitud molecular con la aldosterona, pues también con la retención de sodio, y también el mantener niveles adecuados de glucocortisol de estas dos hormonas, tanto la aldosterona como los glucocorticoides, mantienen el volumen intravascular efectivo, y es por eso que cuando descienden también involucran una pérdida de la presión arterial. Entonces normalmente el paciente que tiene Addison, o sea, o insuficiencia suprarrenal, pues va a cursar con hipotensión. O sea, porque es como lo que les haga falta. Ahora, si tuvieran en exceso, pues van a tener el síndrome de Cushing. Y en la capa reticular, normalmente tenemos la pregnenolona,
y que gradualmente vamos a darnos la transformación para la androstenediona y la dehidroxipendosterona, que estas van a llegar hasta los testículos y a los ovarios para la diferenciación de estrógenos y testosterona respectivamente. Son los que van a ser los activadores. Es por eso que cuando una persona tiene resistencia, cuando nace, por ejemplo, disminución de estas enzimas, que son de cuestiones completamente genéticas, pues no hay una diferenciación de la madurez de los rasgos sexuales, porque estos son los que van a ir sobre las gónadas para que se diferencien de forma eficaz. Entonces esto realmente es una delgada línea que está en la corteza suprarrenal que los divide realmente. Entonces esto es por eso se les hace tamiz neonatal a los niños, pues para buscar las deficiencias enzimáticas. Ahora, de aquí nos pasamos un poco ya a fisiología, la bioquímica la dejamos a un lado. Es importante saber que el eje adrenal tiene un ciclo circadiano, que es decir que va con el ciclo luz-oscuridad. Y la CTH se libera en grandes cantidades en la mañana. Normalmente depende sobre todo de los horarios matutinos entre las 6 a las 8 de la mañana. Y si se libera a esa hora, quiere decir que tiene más liberación también de cortisol, ¿sí? Entonces normalmente, por eso es que en los laboratorios, a nivel hospitalario, los niveles de cortisol en ayuno, o los niveles de sangre en cortisol se miden en las mañanas, a las 6, a las 8 de la mañana, que es el nivel adecuado. Y tiene lógica, porque si les hablo yo que el cortisol es importante para mantener la glucosa alta en sangre, pues cuando nos levantamos andamos medio atarantados, pues la glucosa alta en sangre nos va a permitir mantener las actividades, ¿sí? Es por eso es importante este tipo de función biológica. De tal manera que esto pues induce la esteroidogénesis, propiamente dicho. El ritmo circadiano tiene una importante regulación a nivel hipotalámica, y esto lo platicamos en la clase anterior, donde hablamos de los síndromes hipotalámicos. La secreción de cortisol máxima aproximadamente es a las 8 de la mañana y disminuye con el día, y normalmente la secreción diaria aproximadamente oscila entre 14 a 20 miligramos, normalmente es la secreción pulsátil diaria de cortisol. Es importante saberlo porque cuando a una persona le medimos cortisol en ayuno, esperamos que el cortisol salga arriba del 18, eso es lo ideal que tenga una persona. Cuando una persona tiene disminución de los niveles de cortisol, puede ser que esté por catabolismo, porque haya hecho mucho ejercicio, porque no esté comiendo bien, o porque esté inducido, alterado por fármacos. No todos los pacientes que tengan abajo de 18 tiene deficiencia de la suprarrenal. No, o sea, hay que evaluar el contexto, además de los síntomas. O sea, hay que ver muchas cosas, porque realmente por una cifra así, disminuida por en 15 o en 10, no te va a decir que tenga insuficiencia suprarrenal. Pero, por ejemplo, si una persona tiene niveles de cortisol abajo de 5 en ayunos, ahí sí es un dato muy significativo de que la persona pueda tener una insuficiencia suprarrenal. Entonces, y claro que normalmente abajo de 5 ya tendría síntomas francos de disminución de la actividad de cortisol, que ya platiqué ahorita, que pueden darles hipoglucemias, porque si el cortisol eleva la glucosa, pues te va a dar hipoglucemia, si no lo hay, ¿no? También te puede dejar hiponatremia, hipotensión, y como disminuye el sodio en la sangre, también disminuye el estado de alerta. Los pacientes están todos somnolientos, te dan encefalopatía por disminución del sodio. Entonces, y si aparte se acompaña de hipercalemia, pues infieres que también tiene deficiencia de mineralocorticoide, ¿sí? Es así como nosotros tenemos múltiples esquemas de regulación del estrés. Por mucho, desde los años 1900 aproximadamente, a esta hormona, el cortisol, se le adjudicó como la hormona del estrés, porque cuando una persona se espanta, anda bajo exámenes, se liberan grandes cantidades de cortisol, ¿sí? Grandes cantidades de cortisol. El impacto del cortisol tiene diferentes, digamos que a diferentes estratos y a diferentes sistemas tiene diferentes cambios. Normalmente deviniendo de pruebas fisiológicas, cambios de temperatura, quemaduras, cualquier evento que te pueda generar un estrés físico y emocional, pues va a desencadenar elevación de cortisol. Nosotros a través de diferentes mediadores tenemos mucho en relación con el sistema inmunológico, el cual responde al estrés, liberando interleucinas como la 1, la 6 o el TNF-alfa, las cuales viajan a nivel hipotalámico, las cuales van a inducir la activación del hipotálamo y liberación de SRH, que a su vez va con la CTH a nivel adenohipófisis, y esta va a llegar para liberar cortisol. Esto es importante que nosotros lo pensemos o lo tengamos en cuenta, porque explica por qué cuando una persona tiene un evento estresante importante, pues va a tener niveles de cortisol muy altos. En el episodio agudo esto nos ayuda para mantener la actividad muscular, para podernos defender, mantener niveles de glucosa alta en sangre. Pero si esto se mantiene o se perpetúa de manera sostenida,
hay cambios a nivel de la piel, cambios a nivel del sistema inmunológico, porque hoy sabemos que para bajar las defensas o desinflamar, los corticosteroides son excelentes. Tan solo ahorita en el COVID, la dexametasona se empleaba para bajar la inflamación pulmonar. Entonces, el cortisol es lo que hace. Si una persona vive persistentemente estresada, va a bajar sus defensas y eso va a inducir que ellos tengan cuadros recurrentes de infección de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias. Si es algo como causa de hecho, cuando una persona anda en exámenes, anda bajo mucho estrés, a veces les da la gripe o les dan los juegos, pero por una causa, por inmunodepresión secundaria a la liberación de cortisol endógeno. Y esto es causa-efecto, ¿no? Anteriormente, pues nada más se consideraba bajo estos hechos. Ahora en día sabemos que en este corte de cerebro de rata, entonces es un corte coronal, tenemos aquí el hipocampo que está justo en medio, aquí abajo se encuentran las amígdalas, ese es el lóbulo temporal, el temporal mesial, esta es la corteza prefrontal, y aquí tenemos lo que sería el tálamo, y aquí está el hipotálamo, y aquí está la amígdala, ¿no? Y es el hipocampo que está arriba. Esto es interesante porque conforme ha pasado el tiempo, hemos sabido que la cuestión del estrés no solamente va al cambio hasta pues, al hipotálamo, ¿no? Sino que hoy ya sabemos que también la elevación de cortisol tiene un importante cambio y remodelación a nivel del ciclo del sistema límbico. El sistema límbico es un sistema muy amplio que tiene importante información de recompensa y también información de supervivencia y las emociones. Fíjense bien, hacia la parte superior tenemos la corteza prefrontal, que evolutivamente esto solamente lo tenemos los seres humanos. Esto de aquí es el hipocampo es como el principal sistema de memoria a corto plazo. O sea, todo lo que aprendemos, ahorita lo que yo les estoy diciendo, se está almacenando en el hipocampo. ¿Sí? El hipocampo es el que ahorita está sí, el cortisol, ¿no? Sí, la glándula suprarrenal. ¿Sí? Pero, sí, la glándula suprarrenal. Entonces, esta glándula, esta información ahorita está siendo procesada a nivel hipocampal. El hipocampo, ¿de qué determina que del hipocampo la información se asimile y pase a la corteza prefrontal y a toda la zona cortical? Lo determina el reforzamiento diario de la información. Es decir, que ustedes estén leyéndolo o practicándolo. Porque eso va a estimular algo que se llama LTP, que es la potenciación a largo plazo para la formación fisiológica de una enzima a nivel intracelular que se llama CREF. Esta es una enzima que induce unas proteínas que van a crecer a la dendrita que se llaman espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas no es que tengan más axones las dendritas, sino que los axones forman estas espinas dendríticas para aumentar los sitios de unión y sinapsis. Esto fortalece las uniones neurona-neurona. Entonces, la información que iría del hipocampo hacia la corteza va a ser más fácilmente pasable si tienes más espinas dendríticas. ¿Eso qué lo hace? Pues el estar leyendo y estudiando de manera recurrente, repitiendo la información. Entonces, el hipocampo es un importante paso de información hacia la corteza prefrontal. De igual manera, hacia el lado contralateral, si tenemos nosotros información, o sea, episodios de constante agresividad, de tristeza, de siempre andar pues con problemas emocionales, de ira, pues la amígdala es la que va a estar mandándole esta información a la corteza prefrontal y va a estimular este tipo de personalidad agresiva, ¿sí? ¿Qué es lo que ahora, ya que hablamos la parte nada más, la parte neuroanatómica y funcional, ahora sabemos que si tenemos niveles altos de cortisol de manera recurrente, dependiendo de la información que estemos asimilando, es la que se va a llegar más rápido a la corteza prefrontal. Que la corteza prefrontal es la que nos da el razonamiento, es decir, qué es lo bueno o lo malo, qué nos hace ser seres que nos permita, por ejemplo, ser cautos y precavidos a la toma al decir alguna información o al tomar una decisión, pues la corteza prefrontal. Sí. Fíjense bien, la mielinización del ser humano adulto normalmente termina a partir de los 33 años de edad. 32, 33 años es cuando el cerebro ya se mielinizó y ya no va a mielinizarse más, o sea, hasta ahí llegó. Y esto tiene un impacto fisiológico y social, porque antes de esa edad, normalmente a los niños, sobre todo a los que más les afecta, cuando tienen un episodio de estrés postraumático, un problema familiar muy fuerte en la infancia, esa información en asociación con la descarga alta de cortisol entra primero a la amígdala y de ahí se va hacia la corteza prefrontal. Entonces es por eso que los niños que tienen problemas importantes en la infancia normalmente tienen problemas en la adultez por un producto de reforzamiento positivo a nivel de amigdalino, ¿sí? Que es lo que nos da la amígdala, es la que se encarga de la supervivencia y de la ira. O sea, decirnos, si encontramos un león allá afuera, obviamente vamos a correr, porque la amígdala nos guarda esa información de supervivencia.
Sí, pero si a alguien le quitan la amígdala, no va a tener miedo a ese león. ¿Sí? Entonces puede ser que se lo traguen y ni siquiera se, supongamos muy simplista mi ejemplo. Pero bueno, hoy sabemos que pues, a partir de esto, pues, la información por ambos lóbulos pues, va a estimular el núcleo paraventricular y de ahí la hipófisis y de ahí a la glándula suprarrenal para la liberación de cortisol. Y pues ahí tendríamos el núcleo paraventricular, tendríamos a la estimulación de la adenohipófisis por ACTH y subsecuentemente pues, la síntesis de CREP para llegar a formar más espinas dendríticas, y aquí tendríamos a la glándula suprarrenal. Y aquí vemos, por ejemplo, la principal enzima, la primera molécula, que es la POMC, que esta molécula muy grande se va a fragmentar en ACTH, se fragmenta en beta-lipocortina, que es un tipo de endorfina, y se asocia a este fragmento que se parece a la melatonina. Es por eso que cuando se elevan los niveles séricos de ACTH, también estimula a los receptores de melatonina generando cambios en la coloración. Sí, o sea, niveles altos de ACTH, como su similitud con la melanocortina, te va a dar esa hiperpigmentación de la piel. Cuando una persona tiene exceso de ACTH en la circulación, se estimulan los receptores de melanocortina y te dan cambios de hiperpigmentación de la piel. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en mente. ¿Sale? Entonces, ¿El exceso de qué? de ACTH. Y bueno, tenemos dos tipos de receptores a mineralocorticoides. Tenemos los que son de tipo glucocorticoide y los receptores mineralocorticoides. Normalmente los mineralocorticoides son mucho más afines, pero como son mucho más afines a los receptores, están normalmente ya ocupados de manera basal, a diferencia de los glucocorticoides, que son menos afines y que hay más lugares libres. Esto explica por qué cuando hay episodios de estrés, los receptores que más frecuentes se estimulan son los glucocorticoides, a diferencia de los mineralocorticoides, los cuales ya están ocupados. Este es un corte igual de cerebro de rata, donde tenemos aquí ¿cómo se llama esto? Autorradiografía. Se hace un corte coronal, aquí tenemos los hipocampos, esta es la corteza, aquí es la parte de la amígdala, aquí estamos el tálamo y el hipotálamo, aquí. Y aquí tenemos cómo se pinta mucho más en negrito. Se ven todos los receptores glucocorticoides que están involucrados a la corteza prefrontal y hacia la área hipocampal y a la amígdala. Estamos aquí. Y es por eso que cuando se eleva el cortisol son los que más se estimulan. Esto explica por qué, por ejemplo, cuando están antes del examen y se ponen a leer todo, se les queda más. ¿Sí? Porque los niveles de cortisol están más elevados. Entonces, esto induce a exactamente, estimula la potenciación a corto plazo. ¿Sí? Por eso es importante mantener esta estimulación de información, ¿no? Para que esta información ya pase de forma concreta a la corteza. Y esto es los mineralocorticoides, que solamente tienen involucro a nivel hipocampal, entonces pues son menos y ya están saturados. Entonces esto explica por qué cuando tenemos elevación de cortisol por estrés son los cambios neurobioquímicos a nivel central. Y bueno, esto es más que nada describir cómo sucede lo que les comento, LTP, LTD, que esto ya es fisiología propiamente neuronal para la memorización. Pues si quieren leer fisiología del aprendizaje, pues lo pueden leer como tal, así LTP, LTD, cuestión de la memoria, ¿no? Pero aquí esto correlaciona con el nivel del pico central, que nos ayuda para la información de muchas tareas. De ahí afuera, pues tenemos diferentes receptores, que este es el tema que nos toca. Receptores, pues mineralocorticoides, aquellos que son a nivel nuclear, pues son genómicos, los que están a la corteza, pues son no genómicos. Tenemos aquellos que están a diferentes proteínas que actúan a diferentes complejos que se pueden hacer a nivel membranal o a nivel nuclear para inducir la transcripción de proteínas. Dependiendo las características de cada tipo, por ejemplo, mineralocorticoide y glucocorticoide, los mineralocorticoides tienen mayor efecto sobre la retención de sodio y agua, principalmente la pérdida de potasio e hidrogeniones. Es como la principal característica en general. Y para los glucocorticoides tienen mayor efecto o metabolismo por la cuestión antiinflamatoria y el metabolismo hidrocarbonado. Entonces es como el tropismo a muy grandes rasgos. Vamos a ir revisando cada una de estas características. Por ejemplo, de las propiedades inmunológicas, los esteroides se encargan de inhibir ciertas citocinas, por ejemplo la interleucina 1, la interleucina 6, el TNF-alfa o el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es importante para nosotros porque esto explica por qué cuando una persona tiene artritis reumatoide, por ejemplo lupus, y le damos esteroide, pues se desinflama. Porque el TNF-alfa es una de las citocinas más importantes en el control o activación inmunológica, ¿sí?
Igual la síntesis de óxido nítrico, controles en las moléculas de adhesión. Y esto es interesante, vean ustedes. Si inhibe la expresión de moléculas de adhesión, los neutrófilos no van a poder atravesar la membrana del endotelio, entonces se van a quedar intramembranales, intraendoteliales. Esto explica por qué cuando a una persona se le dan esteroides por vía intravenosa, elevan neutrófilos, hacen leucocitosis, especies de neutrófilos, porque los neutrófilos se quedan varados a nivel intravascular, no hacen diapéresis y pasan al tejido. Si ustedes le toman a una persona que que viene, supongamos, ¿no?, lupus eritematoso sistémico, y le dejan 3 bolos de metilprednisolona de 1 gramo, y le toman laboratorios al día 5, o sea, hoy en 5 días, y ya le compraron 3 bolos y ven que tiene leucos de 18,000. Entonces, esa elevación de leucos no es por infección, es por el efecto de los esteroides, porque retienen los polimorfonucleares a nivel intravascular. Eso es esperado. Y es importante que ustedes consideren que, de acuerdo a diferentes series, el nivel máximo de leucocitos que se deben de mantener en estos pacientes son 18,000. O sea, más de 18,000 se considera que ya posiblemente esté infectado el paciente. O sea, 18,000 es como lo máximo, que se ha demostrado que los esteroides pueden elevar en el contexto de bolos de metilprednisolona. De las sustancias que se estimulan es la lipocortina, las endopeptidasas. Esto es interesante, se estimula la síntesis de la ECA, porque esto explicaría que personas que tengan exceso de esteroides tengan hipertensión arterial sistémica, porque también tienen un contexto de hiperestimulación de la enzima convertidora de angiotensina. No es el único, porque normalmente el paciente que tiene Cushing va a tener hipertensión porque los glucocorticoides endógenos que tengan van a estimular el receptor aminoglucocorticoide, generando una forma de hiperaldosteronismo, pero por Cushing. Pero también tiene una activación a través de la enzima convertidora de angiotensina, que es uno de los otros mecanismos de hipertensión en el paciente con síndrome de Cushing. A nivel hematopoyético, pues se ha visto que estimula los glóbulos rojos, y esto es interesante porque hay diferentes esteroides para pacientes que tienen leucemias, que con la finalidad de aumentar los eritrocitos se pueden dar, disminuyen, fíjense, pero estimulan los polimorfonucleares, pero no es que los estimulen, los retienen a nivel intravascular. Pero en los linfocitos sucede un efecto de linfocitolisis, o sea, los mata a los linfocitos T y a los linfocitos TCD8, impidiendo su diferenciación. Esto es importante saberlo, porque en hematología hay una fase de tratamiento de las quimioterapias que se llama inducción a la remisión, donde a las leucemias agudas se les da tratamiento con dexametasona para ver que bajen los leucocitos. Entonces, de hecho, es un tratamiento de pronóstico. En las leucemias mieloides linfoblásticas agudas que respondan de manera eficaz a dexametasona es que les va a ir súper bien. Pero si les va mal, o si les dan el esteroide y no les mejora nada, quiere decir que tienen genes de resistencia. Y normalmente se habla de mal pronóstico desde la infancia. Entonces, por eso es importante conocer esos datos. Aumenta el número de neutrófilos, o sea, pero por esta retención que les comenté, al inhibir las moléculas de adhesión, tiene más efectos sobre inmunidad celular. A dosis bajas no afectan los anticuerpos, son antiinflamatorios muy potentes a dosis altas. Y esto se ve porque principalmente los esteroides pues actúan inhibiendo la fosfolipasa A2. Entonces se impide que se libere esta enzima, esta molécula que es el ácido araquidónico, para que empiece a formar las prostaglandinas y leucotrienos. Si se evita desde la fosfolipasa A2, pues nunca va a haber ácido araquidónico. Entonces, por eso es que es un potente antiinflamatorio los medicamentos. Entonces, la dosis de inmunosupresión de prednisona es de 1 miligramo por kilo. Hay más efectos en el sistema inmunológico que en general se nos podemos quedar hasta el momento, que principalmente la linfocitolisis, el reclutamiento intravascular de neutrófilos, que esto es muy importante para nosotros, y que conocer que pues más de 18,000 ya te tiene que hacer pensar que el paciente tiene una coinfección bacteriana. ¿Qué molécula le pedirían para pensar que para descartar o para apoyar una infección bacteriana? De los que hemos platicado. Se dice, tengo un biomarcador que me dice que sí es infección bacteriana. Sí, o sea, un biomarcador hospitalario que nosotros lo pedimos para decir, sí está infectado este paciente. Empieza con P. ¿Es la procalcitonina? La procalcitonina, exactamente. La procalcitonina. Sí. Es el principal, la molécula. Esto lo enseñaba más en noveno, pues cuando alguna vez me tocaba decir con noveno.
Pero bueno, la procalcitonina proviene del gen de la calcitonina y que es un marcador reactante cuando se libera en presencia de oligopolisacáridos. Entonces, si el sistema polimonofosnucleado detecta el oligopolisacáridos, va a liberar procalcitonina como activador neutrofílico. Bueno, más efectos sobre el sistema inmunológico. Como te digo, activa predominantemente la fosfolipasa 2 y por lo tanto pues no va a haber nunca forma de crear prostaglandina, leucotrenos, tromboxano. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. De ahí es los efectos antiinflamatorios. Y es por eso cuando nos vamos nosotros principalmente a los efectos de los esteroides, pues a muchos pacientes les gusta el efecto agudo a corto plazo, ¿no? Porque si alguien trae dolor de la rodilla, a mí me tocó ver una paciente que me mandaron a hablar de forma privada, que tenía un dolor que porque estaba bien desgastada, la piel muy frágil, un chorro de equimosis por donde quiera, y se había fracturado así de la nada. Entonces, ¿cómo? Y yo fui a verla y pues sus brazos se tocaban así bien cartilaginosos sus huesitos. Y ya preguntándole más, pues ella tenía artritis de rodillas, pero pues por alguien le puso esteroide de dexametasona y se le quitó, y de ahí cada que ella le dolía la rodilla, iba a la farmacia a comprar su dexametasona y solita se la inyectaba. Entonces ya tenía como 2 años inyectándose cada 2-3 semanas la dexametasona. Se andaba toda cochinoide. Entonces, es lo que ahora ya sabemos, que pues el efecto, por ejemplo, de los esteroides tiene a nivel muscular, generando miopatía por atrofia muscular, promueve infecciones por esta disminución de la actividad linfocítica, promueve sobre todo osteoporosis porque incrementa la actividad de los osteoclastos, generando más resorción ósea. Fíjense, interesante, también promueve trastornos psiquiátricos. Se ha visto cuando se administra esteroide de manera aguda, por ejemplo en bolos de metilprednisolona, como son dosis muy altas de esteroide, puede inducir psicosis por esteroide. Y esto se infiere porque, como platicamos, o sea, al final de cuentas tenemos la aferencia hacia el nivel amigdalino y hacia la corteza prefrontal. Si esa persona a la cual se le están influyendo esteroides tiene trastornos, trastornos, una cuestión psicológica que no se mencione, pues que al final de cuentas uno como médico no le pregunta, a ver, vamos a ver todo tu trasfondo social, pues puede ser que le dé una cuestión de psicosis. Ahora, también se ha visto que los días después de darle tratamiento esteroideo a una persona, puede ponerse triste, o sea, 2-3 semanas el paciente todo triste, apático, se le bajan los ánimos por las dosis altas, por la influencia amigdalina que puede tener, por lo que ya platicamos en las gráficas previas, ¿no? A nivel metabolismo, pues evidentemente la obesidad, la ganancia de peso, la retención de líquidos, porque retiene sodio a través de la aldosterona, ¿sí? el Cushing, la insulinoresistencia, porque se disminuye el metabolismo a nivel hepático de la liberación o sea, para captación de glucógeno, y pues la resistencia a la célula beta. A nivel estómago, pues también al no haber el ácido araquidónico, pues no vamos a tener síntesis de tromboxanos y prostaglandina I2, o sea la prostaciclina. Por lo tanto, no tendríamos desprotegido el estómago y favorece úlceras gástricas. El hirsutismo te hace crecer la piel, el pelo. También te puede formar cataratas y evidentemente el riesgo cardiovascular. Pues mucho le tiramos a esto, ¿no? Las propiedades antiinflamatorias, controla la inflamación vascular, antialérgico, pero realmente el efecto metabólico o los posibles efectos son mucho peores. Entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos esteroides en una persona. O sea, mucha gente, no, póngame los bolos o póngame esto, ¿no? Cuando no sabe toda esta cantidad de efectos adversos que pueden devenir del empleo de estos fármacos, que son excelentes antiinflamatorios. O sea, la verdad es que son muy buenos. Yo he visto muchas personas que les mandan para la faringoamidalitis, no, tu penicilina y tu dexametasona, y ven mañana por otra, y ya le pones hoy y ya mañana anda feliz, no, este doctor es buenísimo, me dio la dexametasona, y ya se me quitó. Pues sí, pero te inmunosuprimió. Entonces, es por eso que explica que al final la estimulación va hipotalámico, va a nivel amigdalino, y esto puede explicar por qué los pacientes pueden tener crisis psiquiátricas o psicosis tras la administración de esteroides. ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión que tenemos que estar muy en cuenta dentro de las influencias a nivel central de este tipo de medicamentos como hormonas. A nivel del hueso, yo les platicaba que pues tenemos, es como una balanza importante de la forma. En el hueso tenemos células que construyen hueso y células que lo destruyen. Las células que lo construyen son los osteoblastos, que son los que van a formar nuevo hueso. Y por otro lado tenemos los osteoclastos, que son los macrófagos. Los macrófagos existe un ligando de activación que es el ligando RAN. El ligando RAN
Normalmente este es el receptor a la célula T. O sea, este receptor se estimula a través de la presentación de los linfocitos para la activación. Entonces, sucede lo mismo si el esteroide llega, estimula a través de la vía de los linfocitos, puede activar a los osteoclastos para diferenciarse y empezar con el proceso de reabsorción del hueso. Es por eso que los pacientes que están utilizando esteroides a dosis altas, pues pueden cursar con fragilidad ósea y por eso les da osteoporosis temprana. De hecho, las guías de osteoporosis, aquellos que las hicieron más son los reumatólogos. Como estos cuates utilizan bolos de esteroide para los lúpicos, los que tienen artritis reumatoide, pues ellos son los que tienen las poblaciones más grandes de osteoporosis secundaria por utilizar esteroides. Entonces, por eso es que ya salieron muchos ahorradores de esteroide, como el metrotexate, u otros medicamentos monoclonales, porque con la finalidad de no ocuparlos de manera sostenida. Entonces, que nos llevemos que pues, la osteoporosis es promovida por este tipo de estimulación a través del ligando RANK. Ahora es importante saber qué tanto podemos utilizar de manera segura los esteroides. Normalmente una dosis de más de 20 miligramos por día por 3 semanas de manera consecutiva se ha asociado a inhibición del eje adrenal, o sea, de manera un poco permanente. O sea, si lo utilizan a partir de ahí ya tienen que empezar a dar una dosis de sustitución, porque esto ya puede dar, o sea, a una persona se la suspenden de manera abrupta con esta cantidad de fármaco empleado, o sea, por esta temporalidad, normalmente podrá ya darles un síndrome de insuficiencia suprarrenal, porque el cerebro se acostumbrará a que ya no tiene que producirlo. Entonces puede venir una crisis adrenal si utilizamos por más de 3 semanas una dosis de 20 miligramos de prednisona. Que la prednisona es como el análogo de la secreción de cortisol endógeno. Si a una persona le damos 5 miligramos de cortisol, equivale a los 18 miligramos de cortisol endógeno. Por eso es que a una persona cuando ya tiene insuficiencia suprarrenal, o sea, de base que ya no le funciona la glándula, le dan 5 miligramos de prednisona en las mañanas, porque equivale al pulso circadiano de las 8 de la mañana de 18 microgramos sobre decilitro de cortisol. O sea, es como lo mismo. Pero si a una persona, por ejemplo, que esté con insuficiencia suprarrenal y la van a meter a operar de una cirugía de cadera, pues entonces va a ser sometida a estrés. Entonces puede ser que le dé una insuficiencia suprarrenal por el estrés quirúrgico. Y eso vamos a platicar más adelante cómo se hace la adecuación en ese tipo de casos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también la miopatía por esteroides. Esto se da cuando se utilizan por más de 3 semanas también dosis de más de 30 miligramos por día. Normalmente afecta musculatura proximal, es decir, o sea, bíceps y la parte de la musculatura más proximal de las piernas. ¿Cómo evidenciamos la debilidad proximal? Normalmente se limitan tareas, por ejemplo, levantar y bajar objetos. Para las personas que dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo no podía levantar los trastes o tender la ropa. Son cosas así de musculatura proximal. O subir y bajar escaleras. Son las tareas que se ven limitadas en debilidad proximal. En debilidad distal se afectan las tareas como sujetar objetos, agarrar el lápiz, tareas manuales. Y en el caso de los miembros pélvicos se afecta la tarea para mantener la marcha en el plano horizontal, a diferencia del plano inclinado, que es de musculatura proximal. Entonces la musculatura proximal se ve afectada en miopatía por esteroides por atrofia, sobre todo de las fibras de tipo 2B, que son las que se van a estar encontradas. Estas fibras tipo 2B son las que normalmente se ven afectadas en la miopatía de tipo esteroides, que es esta biopsia muscular. Sería que sospecharla, ¿no? Entonces, en el contexto de la insuficiencia suprarrenal primaria, estamos hablando de que a la corteza suprarrenal, pues por alguna extraña razón, pues no está produciendo cortisol. Entonces, es un trastorno crónico de la corteza que resulta inadecuada la producción tanto de glucocorticoides como mineralocorticoides, aunque como les comenté, o sea, el 60% de los casos será puramente glucocorticoides y a veces pueden tener un 40% la asociación con deficiencia mineral. La prevalencia realmente es poca, o sea, un 4 por millón en la incidencia, pero puede ser letal si no se trata. Normalmente tenemos diferentes orígenes, dependiendo de la población a la cual nos estemos enfrentando. Por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, en ellos se han erradicado las infecciones predominantemente. Tenemos más prevalencia de cuestiones autoinmunes. Entonces, en cuestiones de primer mundo, nosotros no somos el caso, están las enfermedades autoinmunes. Tenemos la adrenalitis autoinmune, y la adrenalitis autoinmune se asocia a 2 síndromes que se llaman las síndromes poliglandulares autoinmunes. Tenemos el grupo 1, en el cual se asocia a hipoparatiroidismo, o sea, deficiencia de la producción de glándula de hormona paratiroidea,
Y como te da inmunosupresión, también te puede dar candidiasis mucocutánea porque hay deficiencia de inmunoglobulinas, sobre todo la IgA, que es de mucosas, y otras formas autoinmunes como diabetes tipo 1, hepatitis crónica, insuficiencia renal primaria y también enfermedad tiroidea autoinmune. O sea, es como que el grupo de las características. Si una persona con insuficiencia renal pues, tiene candidiasis, tiene hipoparatiroidismo, pues pensarías que sería más del grupo 1. Si por el contrario encuentras enfermedad tiroidea prevalente o diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1, pues las sospechas pues, que están jóvenes, que normalmente tienen los anticuerpos, que son los anticuerpos anti-insulina, o los anticuerpos anti-GAT65, que son los anticuerpos propios de la diabetes tipo 1. Se llama descarboxilasa del ácido glutámico, GAT65, son los que están presentes en la diabetes tipo 1. Entonces, normalmente si tiene vitiligo, anemia perniciosa, que es la deficiencia del factor intrínseco a nivel estomacal, entonces ese sería un síndrome poliglandular de tipo 2. Entonces, normalmente los pacientes que son de primer mundo, pues normalmente se asocian más a enfermedades autoinmunes. Puede ser que el paciente pues nada más tenga adrenalitis autoinmune, pero como les dije la vez pasada, o sea, siempre si tienen una cosa, busquen obligatoriamente una segunda enfermedad o una tercera enfermedad, y es la obligación de nosotros. De las infecciosas, la más frecuente es la tuberculosis. En México, la tuberculosis pues, afecta a todos lados y se ha caracterizado que en una fase inicial te genera una adrenalitis inflamatoria, o sea, los pacientes tienen una inflamación de la glándula adrenal. Y también tenemos una fase aguda y fase crónica. O sea, una fase aguda donde tenemos pues, secreción de cortisol exagerada, y tenemos una fase crónica donde ya te da insuficiencia suprarrenal. Entonces normalmente la tuberculosis afecta nada más de un lado. Puede ser que afecte a los dos, pero normalmente afecta de un lado. Entonces aquí en esos pacientes el diagnóstico se establece a través de una baciloscopía en orina, y pues una tomografía o resonancia magnética donde veamos que la glándula suprarrenal está más grande. Y por localización normalmente el estado con más tuberculosis de México es Veracruz. ¿Sí? De ahí es el estado con más prevalencia de tuberculosis. Claro, tendríamos que evaluar ahí la exposición epidemiológica, si no tiene cavitaciones a nivel apical, entre otros datos, ¿no? Pero básicamente esto. A ver, hay otras cosas mucho más raras. Por ejemplo, la adrenoleucodistrofia, de hecho, es rarísima. Es rarísima que ustedes lo lleguen a ver, porque es una degeneración de los ácidos grasos de cuestión genética que afecta predominantemente a los hombres. De hecho, afecta a los hombres nada más. Y lo que sucede es que a nivel de la sustancia blanca, en la resonancia magnética, va a haber una degeneración. Son pacientes que van a tener retraso en el desarrollo súper cañón. O sea, si le toman la reso van a ver toda la parte de comunica entre la corteza y los núcleos de la base toda destruida. O sea, todo blanco. Entonces, esto es una leucopatía y asociada a trastornos de desarrollo. Y bueno, puede haber también insuficiencia renal. Entonces, ¿qué clínica van a tener los pacientes? Pues mucha fatiga. Ya platicamos, ya vimos que el paciente que le falta cortisol pues va a estar fatigado, va a tener hipoglucemia, pérdida de peso involuntaria, puede tener datos muy generales de malestar general, la hipoglucemia, cambios en las mucosas. Si a una persona le hace falta el cortisol porque la glándula suprarrenal pues, algo le pasó a la corteza, pues la segunda en cuestión, que es la CTH, la glándula de hipófisis va a liberar grandes cantidades de CTH para obligar a la corteza a liberar grandes cantidades de cortisol, cosa que no sucede. Pero pues esa CTH que está circundando en grandes cantidades va a llegarse a unir a los receptores de la melatonina o la propia melanocordina, generando cambios en la coloración de la piel. Por eso los pacientes se hiperpigmentan, se les cambia, se ponen más oscuros, se les tiñen los dientes, o sea, la parte de las encías se ponen oscuras y los dientes se ponen más blancos. Pero eso es un cambio en la coloración por hiperpigmentación que hace ver que los dientes se ven más blancos. Entonces son algunos de los datos cardinales de los cambios. Ahora, normalmente se acompañan de hiponatremia inexplicable y puede haber hipercalemia, que la hipercalemia ya denota también deficiencia de mineralocorticoides. Entonces, se debe sospechar pacientes, aparte si tienen autoinmunidad, paciente hipotiroideo que empeora con la dosis de levotiroxina, pues habría que pensar también que tenga problemas adrenales, o paciente con diabetes tipo 1 con episodios de hipoglucemia recurrentes y que le estén dando ya el tratamiento adecuado. 50% de las personas con enfermedad de Addison se presentan con crisis adrenales. Entonces son personas potencialmente mortales porque los pacientes llegan a desarrollar una hipotensión así en estado de choque. Llegan con 60, 30 de presión arterial y que a pesar de que le pones carga siguen hipotensos. Le pones la noradrenalina y más o menos mantienes presiones, pero siguen con desequilibrio electrolítico, haciendo hipoglucemias. Entonces esto es lo que dice, caray, ¿por qué está haciendo hipoglucemias? Se acaba de empezar. O sea, si no tiene insuficiencia hepática aguda o crónica. Entonces, en esos casos tendrías que pensar principalmente esto.
Entonces son los signos, la hiperpigmentación, la fatiga, el malestar general, los trastornos de baja del sodio y la hipercalemia y la hipoglucemia. Serían como los datos que a ustedes más les debe llevar a pensar que el paciente está en una deficiencia de hormona adrenal. Hay diferentes estrategias para el diagnóstico. Por ejemplo, sospechando, puedes tomar los niveles séricos matutinos de cortisol. O sea, niveles de 18 sería lo ideal, lo normal. Pero insuficiencia adrenal ya sería tener niveles abajo de 5, idealmente. O sea, 5 serían microgramos. Se puede hacer una estimulación con la hormona sintética de la CTH, que es la sinacha, que es la hormona sintética de la CTH. Y lo que esperas es que si tú le das a una paciente ACTH intravenosa, pues tú esperas que el cortisol se eleve. Y si no se eleva, pues estamos hablando de que no está funcionando la corteza. ¿Sí? Entonces, por eso es que se mide a los 30 y a los 60 minutos. Si ves que no se elevó nada, pues entonces estás en el caso de una insuficiencia suprarrenal. Entonces tenemos que darle de manera sostenida el cortisol. Entonces siempre pensamos en que los pacientes tengan alguna enfermedad si lo vemos con vitiligo, por ejemplo. Entonces en ellos podríamos solicitar los anticuerpos anticorteza suprarrenal y anti-21 hidroxilasa, que son las enzimas que se encargan del metabolismo de la pregnenolona a transformarlas a cortisol. ¿Sí? Y pues sospechar las poliendocrinopatías múltiples autoinmunes tipo 1 o tipo 2. Si el paciente tiene mucho de retraso psicomotor, o sea, el morro de 7 años está todo raro, entonces pensar que pueda tener ahí problemas del adrenoleucotrienol, que es súper rarísimo, es exclusivo de varones. En la tomografía de glándula suprarrenal se pueden buscar diferentes entidades, por ejemplo, metástasis, un cáncer que vaya hacia la corteza, una hemorragia ahí adrenal, las infiltraciones también metastásicas o infecciosas, un infarto, o la calcificación de la glándula suprarrenal, que puede ser sugerente de una tuberculosis en una fase ya lesional, una fase previa. Este cuadro que está aquí describe principalmente los cuadros de poliendocrinopatía 1 y tipo 2, los cuales platicamos. En las láminas previas, la tuberculosis, puede haber infecciones fúngicas, que esto sucedería predominantemente en personas con inmunocompromiso, o sea, por VIH, pues, o que tengan un trastorno primario, porque desde morros no se les diferencian los neutrófilos, entonces, pues, o que les hayan quitado el vaso y que por eso tengan infecciones oportunistas. Adrenoleucodistrofia ya la platicado, hiperplasias congénitas. Fíjense, de esta tabla me gusta unas partes, por ejemplo, de aquí, que esto es rarísimo, pero se veía mucho por ahí de 1800, el síndrome de Waterson-Fredrickson, el cual es una forma de septicemia asociada a la infección por esta Neisseria gonorrea. O sea, la Neisseria gonorrea puede generar una infección de transmisión sexual tan severa, y que también ha visto la Neisseria meningitis. La Neisseria meningitis, que afecta normalmente a nivel central, a veces pueden llegar a infectar la glándula suprarrenal y generar hemorragias, una necrosis hemorrágica de la corteza suprarrenal. Entonces, eso produce vasoplegia, o sea, los pacientes se chocan y desarrollan hiponatremia aguda, lo que los lleva a un Addison. Entonces, este es el síndrome de Waterson-Fredrickson, que puede estar asociado a una infección por neumococo o Neisseria meningitis. Entonces, es importante que lo consideremos, ¿no? Entonces, nuestro algoritmo diagnóstico en este artículo, que se me hizo muy bueno ponerlo, que viene, si piensas en un Addison, piensas pues anticuerpos positivos. Si son positivos, pues piensas en inmediatamente que sea solamente la pura adrenalitis autoinmune, o que sea un síndrome poligandular de tipo 1 o tipo 2. Si ves que, por ejemplo, si tiene alteraciones del calcio, de la paratormona, pues es predominantemente un poliglandular de tipo 1. Si tiene sobre todo autoinmunidad y trastornos tiroideos, por ejemplo, de tipo 1, y diabetes tipo 1, pensarías en un síndrome poliglandular de tipo 2. O sea, y si no tiene ninguno de los dos, pues es una adrenalitis pura. O sea, no hay más que buscarla. Pero si no tienes anticuerpos positivos, pues vas a preguntarte si es hombre o si es mujer. Y si es hombre, pues pídele para lo de la adrenoleucodistrofia, ¿no? O sea, y ya pues pensaría, ¿no? Una resonancia magnética, se ve todo mal ahí, todo mal hecho el morro. Y acá en las mujeres, pues la imagen adrenal, lo mismo sería si no encuentras esto, ¿no? Si sale negativo los niveles séricos de estos ácidos grasos, pues podría ser una infiltración, una hemorragia, un infarto, principalmente, o un Addison por causas mucho más raras. Entonces tendremos que estar buscando mucho más, ¿sale? Entonces esto se me hizo bueno. Ahora, a partir de esta información podemos dar reemplazos. El reemplazo que utilizan los estadounidenses, porque tienen hidrocortisona oral, va de 15 a 25 miligramos al día. Estamos hablando del contexto de un Addison que es light, o sea, que el paciente no está hipotenso, que no está chocado, que nos está yendo bien. Podríamos darle esta dosis inicial para compensación. También, si el paciente tiene hipercalemia aparte, podremos agregarle la fludrocortisona. La fludrocortisona viene de tabletitas de 0.1 miligramos, o sea que equivaldría a 100 microgramos al día.
Esta es la dosis normalmente que empezamos, son 100 microgramos al día para regular las filtraciones del potasio. Normalmente los pacientes tienen estas manifestaciones de retención de líquidos, hipotensiones y la hipercalemia. Pueden tener, sobre todo los pacientes, cambios si lo que les platicaba hace rato, o sea, tú le vas a dar al paciente la dosis normal de prednisona, que equivale a la dosis diaria de 18 microgramos. Pero eventualmente si lo vas a someter a un proceso quirúrgico, o si le da el COVID, ¿no? Puede ser que tenga más necesidad de hormona del estrés porque está estresado, ¿no? Entonces por eso es que podríamos darle reemplazos. Entonces por esto equivale al tipo de estrés quirúrgico. Por ejemplo, si es un estrés quirúrgico mayor, o sea menor, por ejemplo, que una endoscopía, algo así muy leve, ¿no? No hay nada más que hacer, una coronografía diagnóstica, pues no hay que hacerle nada, ¿no? No se sustituye, se le da lo normal. Si el paciente es una cirugía moderada, por ejemplo, una cirugía como una apendicitis, una revascularización como tal, un reemplazo articular, lo que se recomienda es tomar la dosis normal de la mañana de prednisona y se dan 50 miligramos de hidrocortisona intravenosa junto antes del procedimiento y 25 miligramos de esto, de hidrocortisona cada 8 horas por 24 horas. Y después, o sea, la dosis habitual se mantiene, lo que se da es dosis de estrés adicional. Si el paciente va a ser sometido, por ejemplo, una reemplazo valvular cardíaco, o sea, abierto, o algo que es muy grande, pues se toma la dosis habitual, esa se mantiene, se dan 100 miligramos de hidrocortisona antes de la cirugía y 50 miligramos cada 8 horas por 24 horas. Y regresamos, o sea, y se mantiene la dosis habitual. Sí, entonces depende mucho del estrés quirúrgico, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo tengan en mente, ¿sale? Para definir a quién le vamos a dar qué cosa y por qué se lo vamos a dar, ¿sale? Probablemente. Este es el Cushing. Se sienten con energías, ya son como 10 diapositivas, son 10, 15 diapositivas. En las próximas 90 diapositivas vamos a platicar del síndrome de Cushing. No, chicos. El síndrome de Cushing realmente está sencillo, pues. O sea, ya de hecho ya lo hemos platicado, pues el Cushing en exceso te va a dar dos fenotipos, pues. El fenotipo clásico que describió Harvey Cushing, el paciente que estaba obeso, con estrías abdominales, principalmente que iba de búfalo y la cara en luna llena, ¿no? Que era la clásica. El problema de esto, y esto lo platiqué incluso en las clases previas, es que con la obesidad, pues ya no es tan fiable, no todo el obeso tiene Cushing, o sea, ya sería estigmatizarlos. Pero ya eso ya describió la tríada de Albrecht, donde les comentábamos que en la tríada de Albrecht tendríamos ahora, pues la piel delgada, zonas de equimosis y fracturas, que es lo que hemos platicado. Entonces, hacia esto, pues tenemos sobre todo la tríada clásica, que es el tema de dar exceso de esteroides, tendríamos una persona pues muy florida. Pero no todos los pacientes son así. Pues bueno, la paciente que yo vi sí, pero estos no todos llegan así. Entonces afecta un 1/3% de la población. El síndrome de Cushing puede ser que no esté diagnosticado por el tema de la obesidad y pues las lipidemias actualmente, ¿no? Son los efectos catabólicos son los que hoy se estudian, que es la tríada de Albrecht, que les platicaba a ustedes, que es la piel delgada, equimosis y las zonas de osteoporosis. Y es por eso... bueno, me regreso pues. Zonas de osteoporosis. Y de ahí pasaremos nosotros a la exploración física. Por ejemplo, por plicometría, si una persona le mides ahí la piel y si mide menos de 2 milímetros, o sea, su piel se considera una piel muy delgada, pues. O sea, mínimo tienes 3-4 milímetros de grosor en la piel, ¿sí? O sea, si la estás agarrando así, la piel así como tal. Pero si no la tiene, pues entonces se considera que tienes una piel muy delgada. Si esto lo asocias a zonas de equimosis así espontáneas, pues ya se considera que también tiene un trastorno en la agregación plaquetaria. Esa es una zona de equimosis. Las petequias son más chiquitas o finas, como este de acá. Cuando es una placa confluente de petequias, ya se le llama equimosis, ¿sí? Y bueno, el otro sería la osteoporosis, ¿no? Entonces, si tienes piel delgada, equimosis y osteoporosis, pues ya tienes la tríada de Albrecht, y eso ya sugeriría muy consistentemente que el paciente tenga osteoporosis. Por ello es que hay diferentes estudios, para poder conjeturarlo. Primero sería por clínica y después demostrar que los niveles de cortisol están persistentemente bajos. Por ejemplo, al igual que en el caso anterior, o sea, puede ser que el laboratorista no le tomó los laboratorios en la hora ideal, que se tardaron más tiempo en procesar el cortisol. Es por eso que el cortisol en ayuno tiene muchas influencias, pues porque estás evaluando nada más en un solo momento. Es por eso que lo ideal es hacer una recolección de orina de 24 horas para medir cortisol urinario. Tomando en cuenta que el cortisol urinario debe estar entre, pues normalmente más de 62, o sea, más de 8 a 51.
Se considera un exceso de cortisol cuando es más de 62. Entonces esto ya hablaría que tienes un exceso del mismo. Y es por eso que dentro de las pruebas para buscar cortisol, o sea, un síndrome de Cushing, es buscarle un exceso de cortisol sérico, de cortisol en orina de 24 horas, para no tener el sesgo de la recolección de solamente una sola medición. Sucede lo mismo que las metanefrinas, o sea, tenemos que hacer una recolección de orina de 24 horas para medir cortisol urinario. Y que piensen que niveles de más de 62 microgramos ya se consideran en rango patológico. ¿De acuerdo? Entonces, hay también otras pruebas, por ejemplo, la prueba en el pelo, la prueba en saliva de cortisol, pero pues no todos los centros están. Entonces, por eso es que el más viable es los niveles de recolección de orina. Y pues el nivel de cortisol en ayuno sérico no es tan fiable, o sea, es un paso inicial, pero no es el mejor método, por eso se recomienda más esto. Ahora, de ahí tenemos otras pruebas, por ejemplo, las pruebas con supresión de dexametasona. Esta diferencia, la prueba con dexametasona nos sirve para diferenciar un origen central de un origen, sobre todo por una cuestión de la glándula suprarrenal. Si tenemos una, por ejemplo, de aquella, o sea, diferenciando la dependencia de corticotropina de aquella de que no, esto se hace midiendo el nivel de cortopina, o ACTH en plasma. Entonces, esto se describe con una dosis nocturna de 1 miligramo. Se administra dexametasona 1 miligramo a las 11 de la noche y a las 12 de la noche, y medir cortisol sérico en ayuno. Si el cortisol en ayuno, normalmente tenemos una supresión de cortisol a menos de 1.8, pues se considera una prueba positiva. La otra es la prueba estándar de 2 miligramos por día. 0.5 miligramos cada 6 horas, 8 dosis, o medir cortisol. ¿Por qué se hace esto? Porque la dexametasona químicamente no se va a degradar a cortisol, o sea, no se degrada. Pero a nivel central, la ACTH central va a decir, bueno, sí detecta que no debemos liberar más ACTH, entonces la ACTH va a bajar. Entonces no tendremos el cortisol endógeno propio, ¿sí? Entonces por eso se hace esto. Entonces si a una persona le estamos dando, o sea, tiene una secreción de cortisol elevada, y nosotros le damos dexametasona, se inhibe la ACTH a nivel central y entonces el cortisol sérico está bajo. Entonces quiere decir que la cuestión es meramente de la glándula suprarrenal y no depende de un origen central. Ahora, si no se inhibe el cortisol, quiere decir que el problema pues va directamente al nivel glandular, o sea, va en la parte inferior. Entonces, principalmente esa es la presión. Entonces, tenemos que tener una supresión, una prueba positiva. Entonces, hay ciertas diferencias para, digamos que me regreso. Pensé que no tenía muchas animaciones. Para los pacientes con síndrome clínico y bioquímico, pues prácticamente aquí no hay mucha duda, ¿no? O sea, si tienes clínica y cuestiones bioquímicas, pues iniciamos el diagnóstico diferencial para localizarlo. Pacientes con examen físico muy positivo, pero poca secreción de cortisol, pues hay que estar considerando que pueden estar suprimidos por fármacos o pueden estar tomando glucocorticoides exógenos. Pacientes sin ningún dato clínico de síndrome de Cushing, pero prueba elevada de cortisol urinario. Puede ser pacientes que estén hipertensos, pacientes que les hagan unas pruebas positivas o que estén con datos ectópicos de una neoplasia. Y ahorita vamos a ver que hay ciertas ACTHs para neoplásicas, principalmente. Pacientes con hallazgos clínicos, pero el cortisol urinario es normal. Pues hay que asegurarse que el cortisol urinario se mide pues, por esta prueba, que es cromatografía líquida, y ahora que pueden ser periódicos, o sea que estén como pulsándose solitos, así como pasaba con el feocromocitoma, que a veces entran y salen, pueden tener Cushing de esta manera, que estén siendo de manera espontánea y periódica. Ahora, hay una prueba que se emplea mucho en el primer mundo y deberíamos hacerlo en México, pero no sé si todos los centros lo hagan, que es medir por cateterismo a nivel central los niveles de CTH. Se toma unos niveles de CTH a nivel periférico, o sea, a nivel de una muestra, al mismo tiempo que se toma a nivel del nivel petroso, porque acuérdense que la adenopófisis todas las hormonas las secreta hacia el nivel del drenaje del sistema porte y a su vez va hacia el sistema senopetroso. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un nivel de ACTH central y de ACTH periférica. Si tenemos una relación de ACTH central y ACTH periférica arriba de 3, tenemos una secreción central, o sea que el problema es la adenopófisis, ahí es donde está el problema, o sea, tenemos un adenoma secretor de ACTH. Si esta relación sale abajo de 3, quiere decir que la ACTH, ese adenoma de ACTH no está en la hipófisis, puede estar en el resto de la economía, y la localización más frecuente es a nivel torácico, seguido por la localización abdominal. Entonces de ahí es donde parte predominantemente
de ahí es donde parte nuestro algoritmo de estudio. ¿Sí? Que nuestro algoritmo de estudio, ya, bueno, ahí está, miren. Medir corticotropina plasmática. Está alta, dependiente de corticotropina automáticamente, porque está, o sea, corticotropina es el sinónimo de ACTH. ¿Sí? Entonces determinamos la relación de plasma central y corticotropina periférica y plasmática. Tienes un ratio o un cociente mayor de 3. Por lo tanto, quiere decir que es eutópica, o sea, el problema está en el cerebro. Por lo tanto, le podemos hacer una resonancia magnética de adenohipófisis para localizarla y pues ir a ser probablemente curable, o sea, una resección transesfenoidal y pues ya, se quitaría, ¿no? Un microadenoma. Y probablemente incurable, pues aquí podemos hacer la adrenalectomía, o sea, que se tenga que resecar la corteza suprarrenal. Si tenemos un ratio menor de 3, quedamos que sería ectópico. Y la localización más frecuente de las ectópicas, o sea, de las ectópicas es a nivel torácico. Y entonces tendríamos que hacer una resonancia de tórax o tomografía con un tarastada para localizar alguna masa tumoral. Si es positiva, pues lo mandamos a cirugía, ¿no? A cuchillo. Si es negativo, pues entonces nos vamos al siguiente lugar de localización, que es abdomen. Entonces, extender la tomografía en abdomen y pelvis para ver si es prueba positiva, pues lo mandamos directamente a cirugía. Si no encontramos nada, entonces, pues ya ni modo, no es cierto. No, se puede dar bloqueo de síntesis. Fíjense, curiosamente, el ketoconazol o los medicamentos que se emplean antifúngicos se emplean para el tratamiento del Cushing idiopático. O sea, el ketoconazol, los medicamentos que damos para los hongos. El itraconazol, exactamente. Se ha visto que bloquean de manera competitiva los receptores para glucocorticoides. Entonces, si no sabemos qué onda, pues podemos darle los tratamientos con ketoconazol. ¿Sí? Es por eso que el ketoconazol a largo tiempo también induce insuficiencia suprarrenal. A los pacientes que tienen hongos, si ustedes se dan cuenta, el tratamiento de las onicomicosis cuando utilizamos ketoconazol son ciclos cortos. Entonces, por eso. Entonces, niveles, si está normal o baja el nivel de corticotropina, pues es un Cushing no dependiente de o sea, de ACTH. Realizamos TAC de glándulas suprarrenales, principalmente para ver si es una hiperplasia o una adenoma de la glándula suprarrenal, sea unilateral. Hacemos el estudio contrastado. Si esta glándula suprarrenal capta 60% del contraste en un tiempo de 15 minutos, entonces se puede resecar solamente la glándula, porque quiere decir que es un tumor que está vascularizado y que está captando rápido el contraste. Pero si no, o sea, más del 60%, pues se puede hacer una cirugía laparoscópica, pues porque es una lesión muy grande. De enfermedad bilateral, pues se puede hacer la adrenalectomía de forma bilateral. Entonces normalmente es como que los tratamientos, pero en general lo que ustedes se deben de llevar de esta información es que pues el abordaje actual del síndrome de Cushing es diferenciar si es dependiente de CTH o no. ¿Sí? Como les comenté, el empleo con dexametasona nos sirve para diferenciar de un origen central de un origen periférico. Es lo que se hacía anteriormente. La propuesta de estas guías actuales es utilizar niveles de ACTH. Si encontramos niveles de ACTH altas, ya quiere decir que tienen un origen central, o sea, secundario. Pero pues, ya recordar que tenemos ACTH paraneoplástica y propiamente de un adenoma. Pues por eso que en estas recomendaciones actuales, en este artículo, ellos proponen el hecho de hacer cateterismo del seno petroso para tomar niveles de muestra sanguínea de ACTH de ahí del seno petroso y de muestra periférica, para quitarnos este sesgo. Si tomamos esta división y sale más de 3, el origen es a nivel central y ahí se acaba el estudio. Si no sale, si sale abajo de 3, se considera una prueba ectópica y hay que buscar en primera instancia a nivel torácico o a nivel abdominal y prácticamente pues así concluiríamos el protocolo. Si no sabemos en dónde quedó, pues se puede utilizar una adrenalectomía bilateral o se puede utilizar bloqueos con fármacos como el ketoconazol. Y hay que considerar que no es un tratamiento, o sea, que puedan mantener los pacientes, ¿ves? Porque también tienen efectos serios a nivel de los prostaglandos, por ejemplo, a nivel de la glándula mamaria, entre otros cambios en la diferenciación sexual. Entonces, por eso se podría utilizar pues, la adrenalectomía de forma bilateral. ¿Puede repetir la parte del estudio contrastado? Es decir, si es menos del 60%. Sí, es que cuando es del 60%, o sea, cuando es más del 60%, me paso a este lado de acá, quiere decir que el tumor es fácilmente localizable porque capta muy bien contraste. Entonces, si capta muy bien contraste, pues puedes hacer una cirugía pequeña y lo sacas. Pero si capta poco contraste, probablemente sea muy diseminado y requieres hacer una cirugía más grande para cortarla. Y bueno, entonces no sé. ¿La tomografía también es contrastada o...?
Preferentemente contrastada, porque o sea, todos estudios de radiología deben ser contrastados porque una zona vascularizada, un tumor, capta más contraste. Entonces, si la tomas simple no te va a servir. ¿De dónde nos recomiendan mucho para sacar ahorita endocrino? Viene línea de Johns Hopkins, pero no sé si les pasé uno de endocrino. No. ¿No? No, ahorita se los mando. Pensé que se los había mandado. Pero ahorita los mandamos. ¿Sale? Y pues nos vemos el jueves para. ¿Jueves? Sí, porque mañana tengo guardia. ¿El martes? Más el miércoles. El miércoles. ¿No dijo? ¿Miércoles? Pues, ¿hoy qué día es? Martes. Lunes, no. Domingo. Viernes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Sí, pues el lunes, ¿no? Entonces mañana tengo guardia, mañana martes nos vemos el miércoles.